Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor, así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre. Hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Donde quiera que te encuentres, que la bendición del Todopoderoso sea contigo. Justamente estamos en el inicio de esta semana, el primer día de la semana. Donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico y que todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios en esta mañana. El sol está saliendo, tú estás allí con tu familia. Posiblemente es un día donde te levantarás un poco más tarde. Bueno, Dios te ha dado este tiempo para que también estés en familia. Sin darte más a conocer, comparte el audio. Suscríbete al canal y que todos juntos podamos ser parte de la proclamación del Evangelio. Donde quiera que llegue la señal, que la bendición del Todopoderoso sea con nosotros en este día. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados. Así es que, bienvenido y que todos juntos podamos disfrutar de la presencia y del estudio de la palabra de Dios hoy en esta mañana. De este día domingo 17 de noviembre. Estamos contentos con nuestro Dios porque Él es fiel con nosotros. Día a día. No sabemos qué vendrán, pero lo que sí sabemos es que si estamos bajo la sombra, bajo el cuidado y que el ángel nos protege a nosotros, bueno, estamos confiados todo nuestro ser porque Dios así lo ha prometido y lo que Él promete lo cumple. Cuando Él dice algo, lo realiza. ¡Qué bendición tan grande! Hoy tenemos el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 de primera carta a los Corintios. Así es que estamos allí. Hoy tenemos algo especial. Lo especial es que vamos a ver directrices, consejos matrimoniales guiados por el apóstol Pablo. Y alguna pregunta diríamos antes de entrar en el estudio, ¿qué nos puede aconsejar Pablo? Porque recordemos que Pablo, como lo vamos a ver en este audio, no tenía esposa, no era casado. Ahora, ¿cómo puede haber alguien que pueda dar un consejo cuando no lo ha vivido? Bueno, recordemos que él dice, yo estoy hablando porque el Espíritu Santo me está diciendo. Yo soy garantizado que mis palabras son guiadas por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está hablando, está siendo el instrumento guiador de llevar y de compartir la palabra por alguien que posiblemente no ha estado dentro de ese círculo. Bueno, confiamos que el Espíritu Santo sabe más, con esencia, lo que puede suceder en cualquier matrimonio o en cualquier persona que está soltero, sin compromiso de matrimonio. Así es que hoy vamos a ver este audio. Yo espero de que tú no te lo puedes perder. Compártelo para todas las familias. Para ti que estás solo, que estás buscando tu compañera de vida, o para ti que estás sola y estás buscando el compañero de vida. Bueno, esto es muy importante, estos consejos que están escritos en la palabra de Dios. Sabes que el año bíblico siempre da. ¿Qué tema no hemos tocado en el año bíblico? Todos los temas la palabra de Dios tiene para todo. Sí, hemos visto de todo. Te pudiera mencionar toda la lista que un ser humano tiene que llevar en cada día, en cada tiempo. Bueno, lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Cada punto de vista donde nosotros nos involucramos, bueno, la palabra, la Santa Biblia, lo tiene escrito. El asunto es que nosotros, en veces, por el descuido del estudio de la palabra de Dios, pensamos que esas frases salieron de alguna persona que se le ocurrió pensar y lo dijo. O pensamos que tal consejo salió de alguien que fue tan inteligente. No, todo está escrito en la palabra de Dios. Solamente quiero decirte esto para que tú tengas una confiabilidad de todas las cosas. Por ejemplo, cuando tú ves una casa de segundo o tercer nivel, en el balcón o el porche que tú le llames, o en la terraza arriba, ahora tú ves barandal de hierro para protección a las personas que no se vayan a caer sobre el precipicio y se vayan a golpear o se vayan a morir de esa altura. Bueno,
Y nosotros las miramos ahora. Y cuando tú no estudias la palabra de Dios, piensas, óyeme, ¿a quién se le ocurrió poner ese barandal allí? La primera persona que lo hizo. ¿Sabes qué? Eso está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo aconseja a los constructores. Cuando tú pasaste por ese texto, yo espero que está en el audio. Yo espero que tú lo hayas disfrutado. Que se pongan barandal en las terrazas de las casas en el segundo nivel para protección de las familias. No hay nada que no esté escrito. Por eso yo siempre digo, confiar en la palabra de Dios es lo más maravilloso que puede vivir una persona hoy en este año 2024. Así es que vamos a orar para que la presencia de Dios sea con nosotros en este estudio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido estamos contigo por tu presencia, por darnos la perseverancia de poder estar ante tu palabra. El sol está saliendo aún todavía. Nos damos cita al estudio de esta mañana. Posiblemente algunas personas se levantarán un poco de tarde, pero aún en el momento de su descanso están atentos al oído a tu palabra. Por favor, dales la bendición en sus vidas, que puedan sentir tu presencia. Cuida de sus familias y que al inicio de esta semana nos des el vigor, la salud, la fortaleza física de cada uno que necesita para enfrentar cada día sus faenas. Te pedimos por cada madre, por cada esposa que se va a desempeñar en hacer los trabajos y responsabilidades, cada uno desempeñando su papel correcto. Danos la creatividad, danos el discernimiento para que al hacer las decisiones cada día no podamos errar, que podamos ser nuestros pasos guiados, las decisiones que sean guiadas por el Espíritu Santo. Y es por eso que en esta mañana invocamos tu nombre para que tú seas con nosotros. No queremos ir a cualquier día de esta semana sin no contar con tu presencia. Acompáñanos por favor y que el Espíritu Santo pueda hallar espacio en nuestro ser, y donde quiera que un hijo tuyo vaya, pueda ir amparado por la presencia del Espíritu Santo. Gracias, querido Padre, por confiar todo nuestro ser en tus manos, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6. Iniciamos hoy. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo con otro, ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Voy a introducirme bajo este texto y voy a comentar un poco. Las dificultades, las distinciones, las contiendas, las diferencias, siempre hay. Posiblemente esté dentro de la familia. Posiblemente esté dentro del cuerpo de Cristo, de los miembros que conforman la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, voy a ir por círculo a círculo. Voy a poner un ejemplo. Si está tú en tu hogar, en tu núcleo familiar, hay algún detalle, algún problema, bueno, las personas indicadas para que enfrenten ese problema de los hijos, del matrimonio, eres tú que estás allí. Claro, llama a la presencia de Dios para que Él sea el que esté poniendo las palabras adecuadas. Y que eso se arregle allí, que no pase allá, afuera, y vayas a hacer un descrédito y vaya a ser tu testimonio puesto en ofensa, porque aguántate, voy a decir lo siguiente. Si estás dentro de la iglesia y pasa alguna diferencia, ¿por qué los miembros de la iglesia tienen que ir a personas? Mira, el versículo 1 dice, ¿por qué los hijos en la fe? ¿Por qué van con las personas infieles allá afuera a buscar ayuda? ¿No hay autoridad dentro de la iglesia que no se puede tomar ese caso? Para eso están los ministros. Y tienen que afrontar estas discusiones, estas diferencias. Posiblemente de una familia a otra llegó un desacuerdo, hubo un malentendido. Bueno, dentro del cuerpo de Cristo, de los santos, se tiene que tomar tal método y que queden perdonados.
cada hijo de Dios, cada santo que está en el camino de la santificación tiene que colaborar a la edificación de entendernos los unos a los otros y llegar a un mismo sentir y a un mismo enfoque de buscar la salvación y el perdón todos juntos. Ahora, ¿por qué? Porque posiblemente pasa un detalle dentro de la iglesia y hay personas que buscan su confianza allá afuera con personas que no están conectadas con Dios, y en vez de dar un consejo sabio, dan un consejo errado, totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque buscan consejos en las personas infieles que no conocen de Dios. Interesante es esto. Voy a decir otro asunto más importante aún todavía, porque el capítulo 6 da a conocer esto. Los santos juzgarán al mundo. Los santos. Ahora, tú como matrimonio, y esto es porque vamos a hablar del matrimonio bastante hoy en este audio. Por eso es bien importante que compartas a todos los tuyos, porque no sabes tú si el matrimonio lo está necesitando hoy, y puede ser que en este momento el Espíritu Santo pueda tocar su vida, un consejo especial para ellos. Mira, yo siempre digo que hay personas preparadas para dar consejería matrimonial. Y todos han ido a la palabra de Dios. Todo consejero ha ido sus bases a la palabra de Dios, porque de aquí se toma. Para ser eficiente se tiene que tomar de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si un matrimonio, si un cónyuge está pasando una dificultad, voy a decir esto porque en los años que estamos viviendo hay necesidad de alguien que sea oído. Hay personas que llevan cosas que alguien los escuche. Hay esposas que necesitan que alguien las escuche. Hay esposos que necesitan que alguien los escuche. ¿Ves la definición que estoy usando? Ella con ella, él con él. Voy a ser un poquito más claro. Dentro de la iglesia hay esposas que tienen que buscar que otra hermana del mismo sexo las escuche. Obtener, diría yo, un consejo. Y en ocasiones está la esposa del ministro que tiene que estar en esa acción. Porque yo siempre digo así, y está verificado en la palabra de Dios. Y esto tú lo puedes ver con Moisés. ¿Ves un gran líder en la iglesia? Bueno, a la par está una gran mujer. Alguien decía, al frente de un gran líder, una gran mujer está también atrás. Yo creo que está un poco bien el dicho, pero no está dicho. Al frente de un gran líder, a la par está una gran dama. Entonces, las damas de la iglesia pueden buscar algún consejo o alguien que las escuche. Bueno, ve con la esposa del ministro, ¿sí? Llámala, dile, yo necesito que usted me escuche. ¿Qué consejo me puede dar? ¿Por qué? Porque si tú como dama estás buscando la santificación, la conexión con Dios, vas donde otra persona, donde otra dama que no está en honrar a Dios ni en buscar su presencia, lo primero que te puede decir, mira, yo se lo arreglo rápido. ¿Y cómo se arregla? Bueno, déjalo. No luches por tu esposo. Ven allá afuera, hay muchos que están esperando por ti. Y tú de la noche a la mañana cambian los pensamientos, porque son personas que no están conectadas con Dios. De igual forma, el esposo, si hay alguien que los quiere escuchar, llama a los ancianos de la iglesia, a uno o a los que tú quieras. Llama a los ancianos, al pastor, al ministro, llámalo y dile, ¿me puede escuchar usted en la oficina? Llámalo y dile, necesito que alguien me escuche lo que yo siento, y si hay algún consejo, bueno, estoy para recibirlo. Interesante. Ahora, ¿sabes que he administrado algunos asuntos? Y es que hay personas que van con sexo opuesto. Una dama está pasando alguna dificultad grande, y va y tal vez no lo hace con cierto sentido diferente, porque ella, la dama, está buscando quién le puede escuchar. Y lo primero que se presentó fue un varón para que la escuchara. Bueno,
Si la persona está conectada con Dios, puede darte un consejo bien y tú puedes confiar, pero no es lo recomendable. No es tan recomendable. Si es el ministro, tiene que acompañarse de su esposa. Por eso es bien importante lo que vamos a estudiar ahora. Que cada ministro, cada hombre tenga su propia esposa, porque ambos hacen el ministerio. Esto es interesante, porque en algunas personas que no están con Dios han sacado provecho de alguien de un sexo opuesto que van a pedir ayuda y tal persona se puede aprovechar. Y es donde terminan en buscar más solución, terminan hundiéndose más en el desacuerdo, en el desagrado del pecado. Solamente para comentar, no tenemos que ir a los infieles, tenemos que ir donde las personas están conectadas con Dios. Ahora, tú que estás conectado con Dios, sí puedes escuchar también a las personas allá afuera. Estamos para bendecir, estamos para ayudar, aconsejar. ¿Quieres un consejo? Bueno, busca a las personas que están conectadas con Dios. ¿Y cómo saberlo? No porque la persona lo va a decir, yo estoy conectado con Dios. No. Ve el fruto de la persona si está conectada con Dios o no. Interesante. Esto no necesita, como alguien decía, no necesita lentes. No porque la persona lo diga, sino porque por sus frutos los conoceréis. Y si no confías, bueno, dile a Dios, ve de rodillas. Si no confías en nadie, bueno, ve a Dios y dile de rodillas allí, ciérrate en tu cuarto. No hay mejor que Dios que te puede escuchar. Yo sé que hay personas preparadas y todo, pero si tú no quieres a nadie que te escuche del humano, bueno, ve y dile a Dios que Dios te creó y Él se te va a entender. Derrama tu corazón, tu espíritu, dile todo y Él sí te va a entender, porque Él es tu creador y mi creador. El capítulo 6, tenemos privilegio de nosotros que aun cuando estemos en el cielo vamos a desempeñar un papel grande. El capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Eso erais algunos, pero habéis sido llevados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de mi Salvador y Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a mi Dios por estos textos. ¿Estará alguna persona dentro de estas palabras, de estas frases de pecado? Y hoy, mira, el texto está diciendo algo. Algunos de vosotros, dice el apóstol, estaban en esos pecados. Y si alguien está en estos pecados que acaba de mencionar, que está en el capítulo 6, verso del 9 en adelante, hay perdón para él. Hay perdón. El texto es claro. No hay un pecado que tú digas, no, es que este pecado Dios no lo puede perdonar. Sí lo perdona. Está escrito en la palabra de Dios. El apóstol rectifica, dice, si es alguno, porque con estos pecados nadie puede entrar al reino de los cielos, jamás. ¿Y cuáles son? Lo voy a repetir de nuevo porque estos son puntos importantes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Son las personas que por ende motivos se disfrazan a ser de un sexo el cual su sexo original no lo es, y se adhieren a un sexo opuesto en su persona. Ni los homosexuales. Esto es decir, los homosexuales son las personas que tienen sexo con el mismo sexo de ellos. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Esto es drástico, pero la palabra de Dios dice que para todos estos pecados hay perdón. Todo y cuando busquen el perdón de Dios.
Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Mira, ¿te imaginas esto? Porque alguien pudiera decir, mira, tal vez a la sociedad, tal vez unos pecados son más desagradantes de otros, pero cuando llega el perdón de Dios, no, el perdón de Dios no está diciendo, bueno, este pecado tengo que verlo si lo puedo perdonar o no. Vas donde Dios y te perdona. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es un estafador? Un estafador es que te pone un precio fuera de lo normal. Un estafador es que con engaño te sacó un extra dinero a ti. ¿Te estafó? Y esto, ¿sabes que eso en el tiempo que estamos viviendo en veces es muy común? El versículo 12. Alguien dirá, ¿todo es permitido? Mira qué interesante. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Alguien dirá, todo es permitido, pero no todo me conviene. Mira qué interesante. Esto parece ser que suena el mismo sentido, pero las dos cosas son diferentes. Por ejemplo, para ti, ¿todo es permitido? Sí. Puedes hacer lo que tú quieras, porque se te permite, tienes libre albedrío de hacerlo, pero no todo te conviene. El texto es claro, dice, todo es permitido, pero no todo me conviene. Sí, tú tienes que seleccionar, aunque lo puedas hacer, pero no es conveniente para ti, que estás en el Señor, que estás buscando la presencia de Dios. No es conveniente. Y cuando la palabra de Dios dice no es conveniente, es porque no te conviene. Y tiene allí, todo es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Ajá, aquí está la respuesta. Mira, todo es permitido, pero no puedes dejarte dominar por nada. Versículo 13. La comida para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá a los dos. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mira qué interesante es esto. No te doy más explicación porque el texto está allí dejando saber el punto central. Así como Dios resucitó también resucitará a nosotros con su poder. Qué interesante. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, y comienza a decir en el versículo 15. Ahora, quiero decir algo importante en el capítulo 7. Deberes matrimoniales. Interesante. Vamos a ver algunos deberes matrimoniales aquí importantes. Versículo 1. En cuanto a lo que me escribisteis. Es decir, le escribieron a Pablo. Pasaban detalles en los matrimonios como el día de hoy. Pasan detalles. Mira, yo siempre digo esto. Lo voy a decir. Recuerda que estoy comentando ahora. Después estudiamos el texto. Desde que el pecado entró al Edén, no hay una pareja perfecta. Voy a decir esto de nuevo. Desde que el pecado entró al jardín del Edén, no hay una pareja perfecta. Hay disensiones, hay desacuerdos. Pero aquel que tiene en su hogar a Jesús como invitado, aunque ambos pensemos diferentes, en segundos, en minutos decimos, esto es lo conveniente, en un mutuo acuerdo. Porque la persona que está uniendo los pensamientos, aunque seamos personas diferentes, culturas diferentes, gustos diferentes, acciones diferentes, bueno, hay un consenso. Y esto lo hace la presencia del Espíritu Santo en cada uno de los matrimonios. Por eso, hermano, yo pudiera decirte y profundizar todo este tema tan amplio. Pero allá en las bodas de Canaán, Jesús fue parte de un matrimonio, celebrando una boda allí, una celebración. Hizo falta algo y estaba Jesús para solucionarlo. ¿Cuán importante es? Posiblemente en tu matrimonio, ya sea tu esposa que tienes el conocimiento de Dios, llama a la presencia de Dios. Ora. Llama a tu esposo que es incrédulo, o tú, querido esposo, llama a tu esposa. Y sigue diciendo, en cuanto a los que me escribiste, bueno sería que el hombre no se casara.
Versículo 2. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio, y cada una tenga su propio marido. Es decir, voy a comentar. Cada esposo tenga su propia esposa y cada esposa su propio marido. Por eso te voy a decir algo importante. El apóstol Pablo, con los ministros, después de la cruz de Jesús, deja claro que cada ministro tenga su propia esposa. Nada que del celibato, nada. No. La Biblia dice, cada hombre tenga su propia esposa y cada esposa su propio marido. Y se acabó. Allí está. Ahora, si tú no te quieres casar, bueno, ya lo vamos a ver en el apóstol Pablo. Dice, el versículo 1 dice, bueno sería que el hombre no se casara. Si tiene el don de continencia, no se case. ¿Sí? Igual que el apóstol Pablo, él no se casó y tenía más tiempo para la predicación del evangelio. El versículo sigue diciendo, el hombre cumpla su deber conyugal hacia la esposa y también la mujer hacia su esposo. ¿Qué es el deber conyugal? Bueno, posiblemente uno es un poquito más alto de naturaleza y quiere un poquito más, diría yo, más secuencial, estar junto a su esposa. Pero esto es un mutuo acuerdo. Sí, esto es interesante. Tiene que cumplir con el deber conyugal, no con los deberes de la limpieza o el deber de los quehaceres de la casa, no, el deber de esposa y el deber del esposo. ¿Por qué? El versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, ni el esposo de su propio cuerpo. El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No os privéis del uno al otro, a no ser que de un mutuo acuerdo por algún tiempo para ocuparos en la oración, después de volver a unirnos a uno, para que no os tentéis o seas tentado por Satanás a causa de vuestra falta de dominio propio. Mira qué interesante es esto, porque esto se está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, tú dices, bueno, solamente voy a decir esto en un paréntesis porque se da. Posiblemente hay matrimonios que no tienen intimidad de esposo o de matrimonios de pareja previo al día sábado. Bueno, ese es alguien que lo puede hacer y no es ningún problema, pero que tiene que ser como de mutuo acuerdo. Luego viene el momento de la Santa Cena y también pueden llegar a un mutuo acuerdo de decir, bueno, no tenemos intimidad matrimonial hasta después de este momento solemne. Bueno, esto es de mutuo acuerdo, pero el texto dice, después, porque ya sea por la oración. Mira, el texto es claro y dice, ya sea por consagrarnos en la oración por un tiempo. Y después dice el texto, vuélvanse y únanse de nuevamente para que no seas tentados por la falta de dominio propio, que no seas tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque si uno se obtiene, el otro no se puede abstener. Bueno, es donde puede adentrar Satanás y desbaratar el matrimonio. Por eso, comunicación en el matrimonio dentro. Y pónganse de acuerdo, esto es lo más hermoso que hay, más la comunicación. Versículo 6, digo esto como concepción, que como mandamiento no es. Versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dice el apóstol. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedar como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Interesante es esto. Si no tienes el don de continencia, ¿qué es el don de continencia? El don de continencia es que tú como hombre no sientes necesidad de una dama, ¿sí? No sientes necesidad de intimidad sexual, no sientes. De igual forma, hay damas también que no sienten necesidad de intimidad sexual de parte de un hombre, ¿no? Normal, y pueden seguir la vida adelante. Ese se llama don de continencia. Y se evita, dice el apóstol Pablo, yo desearía, dice, el que fueran como yo, que él no se casó porque tenía el don de continencia. Interesante es esto. ¿Cómo quedó el apóstol Pablo escribiendo todo esto? Interesante. Ahora,
El versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, les mando, no yo, sino el Señor. Esto se debe de remarcar. Él dice, pero a los que están unidos en matrimonio, les mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su esposo. ¿Cómo fue? Que la mujer no se aparte de su esposo. Y si se aparta, que quede sin casarse o reconcíliese con su esposo, y que el marido no abandone a su esposa. A los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa no creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene un esposo infiel y es consciente en habitar con ella, no lo deje, porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa y la mujer incrédula es santificada en el esposo. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el incrédulo se aparta, que se aparte, que el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbres en ese caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Mujer, ¿cómo sabes si no salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si no salvarás a tu mujer? Qué consejos tan sabios que hay aquí, querida familia, hermano, que me estás escuchando en este día. Quiero remarcar algo importante aquí, porque es bien interesante. Dice el texto que el esposo no debe separarse, no se debe de apartarse de su esposo. La esposa no debe de apartarse. Qué interesante. Sabes que hoy en los tiempos actuales la inmigración ha surgido tanto que personas entran de un país de otro, dejando a su cónyuge allá. En cualquier país sucede. Dejando familia, entran a Estados Unidos o entran a otro país o van a otro país y encuentran otra persona. Esto es desagradante. La palabra de Dios no lo está autorizando. Pero si tú sabes de esto, puedes buscar el perdón de Dios y sabrá Dios en tu vida. En realidad, para todo hay perdón. Solamente que tienes que enfocarte en agradar a Dios y ser obedientes a Él. La vida es única y te dejo con lo siguiente ahora. Soltería y viudez. Versículo 25. Para los solteros no tengo mandato del Señor, pero doy mi parecer. Mira qué interesante es esto. 25, versículo 25 del capítulo 7. Para los solteros no tengo mandato del Señor, pero doy mi parecer, dice el apóstol Pablo, como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza, debido a la calamidad inminente, es bueno que el hombre quede como está. ¿Estás casado? No te preocupes para separarte. ¿Estás libre de esposa? No te preocupes en casarte. Pero si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, tampoco peca. Interesante, 2 puntos claves que dan allí. No te apresures. Si tú te quedas soltero o soltera, no pecas. Y si te casas, tampoco pecas. Esto es maravilloso. Ahora, cuando yo digo, si te casas, sí, pero estás teniendo intimidad sexual antes del matrimonio, estás en fornicación. Y ese es un pecado que ya lo leímos, que nadie va a entrar al reino de los cielos. Los fornicarios. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones sexuales aparte de tu pareja. Ninguno de esos te entrará al reino de los cielos. Y todos los pecados que se mencionaron allí, eso lo puedes verificar en el capítulo 6, verso 9 al 11. Eso es interesante que lo sepamos. Capítulo 8. La carne ofrecida a los ídolos. Y sabes que estos son uno de los textos difíciles. ¿Qué son las carnes ofrecidas a los ídolos? Por ejemplo, voy a decir un ejemplo aquí. Y el apóstol Pablo fue claro en el capítulo 8. Voy a decir que yo tengo una estatua que se llama
las flores de maravillas. Y está la estatua allí, adornada. Tiene el día martes especial, que es el día de la estatua llamada Las Maravillas de las Flores. Y está allí la estatua. Y yo hago tamales, hago empanadas, hago baleadas, hago pupusas, hago una sopa de maní, hago lo que sea. Una comida exquisita, porque es el día de la imagen de la estatua. Marillas de flores. Interesante. Ahora, y tú, como hice bastante comida, bastante alimento, y tú no crees en la estatua que yo creo, en la imagen que yo creo, tú no crees. Y tú dices, bueno, esa comida fue hecha para la dedicación de la imagen, entonces yo no como. El apóstol Pablo dice, tú sabes que la estatua nada es. Tú sabes que no tiene vida. Y si no tiene vida, bueno, no hay ningún poder sobre el alimento que la estatua haya hecho. No hay nada. Tú puedes comer. No hay ningún problema. Ahora, pero el texto es claro y el apóstol Pablo dice, pero si a alguien de los hermanos débiles en la fe le va a hacer tropiezo, bueno, no lo comas. Por eso yo siempre dije en un audio, nadie se está preocupando por el bienestar de otro, pero tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Si algún hermano es débil, bueno, entonces no lo hagas por la debilidad, porque para ambos murió Jesús, para él y para ti. Y si él se debilita en la fe y es perdido por causa de ti, bueno, la sangre de él será demandada sobre ti. Mira qué interesante es esto. Y en vez de no nos ponemos a pensar, hacemos lo que, no, yo no tengo problemas para esto, lo hago. Aunque el hermano esté llorando ya hay un lado diciendo, creía que era santo, creía que ha llegado a la presencia de Dios, se va a perder por estar, ¿qué? Por estarme a mí o a tal persona, estar juzgando, porque le di espacio de que él pecara en ese sentido. No demos espacio al segundo o tropiezo a alguien más para que peque. No, evitar ser un tropiezo, lo vas a ver en el versículo 7 del capítulo 8. Evitar ser un tropiezo. Yo puedo explicarte con respecto a esto, pero quiero que lo estudies en el versículo 7. Pero no a todos saben esto. Algunos habituados todavía a los ídolos comen la carne pensando que está sacrificada a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Qué interesante es esto. No evites ser tropiezo de alguien más. Capítulo 9, derecho del apostolado. El capítulo 9 yo espero que tú lo estudies y lo vamos a tener de un resumen en el próximo audio, si Dios así lo permite. Esto será el día de mañana. Estudia el capítulo 9 para que cuando digamos a estudiarlo tú tengas un adelanto y lo puedas entender en el punto más eficaz, porque es un tema esperado por todos. No te lo puedes perder. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Quédate con nosotros y que al inicio de esta semana podamos contar con tu presencia. Te pido, Padre, que nos des la bendición de contar con la fe vigorosa en estos 6 días que nos esperan. Gracias porque cada mañana estás con nosotros como hoy. Alabado y glorificado sea tu nombre en nuestra vida. Danos el privilegio de honrarte a ti donde quiera que vayamos, cada día. Y si es tú que estás en nosotros, nosotros seremos más que vencedores para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo decimos. Amén. Feliz inicio de semana y que Dios te bendiga. Nos vemos en el audio el día de mañana. Bendiciones.